Vamos a hablar cosas que ya hemos hablado continuamente. No hay un solo elemento nuevo que en su momento yo se los voy a explicar. Les voy a decir, bueno, esto es la única cosa que hemos agregado o que queremos, digamos, de alguna manera darle una mayor importancia. Pero todo lo que vamos a hablar son cosas que ya hemos hablado una y mil veces, de distintas formas. Quizá hay pocos que lo van a escuchar por primera vez. El tema de desescolarizar a nuestros hijos y educarlos en el hogar fue un tema que comenzó como una revelación, una necesidad de una manera muy sencilla, digamos, casi imperceptible entre nosotros. Personalmente, mi propia experiencia, cuando yo escuché esto hace 10 años, automáticamente pensé, están todos locos, sacan a los chicos de la escuela, están locos estos. La primera cosa es lo que todo el mundo piensa y la sociabilización y quién, los padres van a ser capaces, son las primeras cosas. Después el Espíritu Santo comenzó a hacer algo en varios lugares, en varios pastores, generalmente entre nuestras comunidades. En Brasil, por ejemplo, es un lugar donde Dios comenzó a revelar, y aquí en Argentina. Mucho tiene que ver con este tema, el tema de qué iglesia queremos, qué entendemos que es la iglesia. Porque si entendemos que la iglesia son reuniones en un salón, es un tema. Pero si entendemos que la iglesia es una comunidad de discípulos que quiere vivir para agradar a Dios y para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, que seamos formados a la imagen de Cristo y que lo último que nos interesa son hacer reuniones, retiros y eventos, sino que nos interesan las relaciones personales, los grupos pequeños, donde podamos expresarnos y también donde podamos escuchar a otros. Las coyunturas, las concertaciones, porque eso es lo que Jesús hizo y lo que los discípulos nos encargaron, y eso es lo que edifica la iglesia. Si hay un capítulo que habla de la edificación de la iglesia, es Efesios capítulo 4. Y en Efesios capítulo 4 se usa mucho la palabra edificar, crecer, hasta que todos lleguemos hasta llegar a la imagen de Cristo. Y ahí se enfatizan que las coyunturas se ayudan mutuamente, que necesitamos, más que escuchar sermones, abrir nuestra vida, tener nuestra vida a la luz y ser ayudados en las áreas que no somos como Jesús. Y que la iglesia está como cuerpo para ayudarnos a producir cambios, a producir la transformación de la que habla Romanos capítulo 12. Ustedes saben que la vida cristiana es un suceso. De repente descubrimos que somos pecadores, que estamos viviendo en rebelión contra Dios, que Jesucristo es nuestro Kyrios. Ese descubrimiento no es solo y automático, es fruto de la proclama del Evangelio que nos llega de una manera o de otra. Y cuando descubrimos eso, decidimos entregar nuestra vida a Cristo y bautizarnos, y ese es un suceso. Hay un día, una hora, en que al entrar en las aguas del bautismo, mi viejo hombre fue crucificado con él y me fue comunicada la nueva vida de Cristo. Pero después de ese suceso,
La vida cristiana es un proceso que Filipenses 1:6 lo describe magistralmente y en forma muy sencilla. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es un proceso. Jesús dice que conocer a Cristo es nacer. Es como el que nace del agua y del espíritu. ¿Y qué pasa con un bebé? ¿Ya está? Cuando tenemos un bebé podemos decir, ¿ya está? Ya está el fin del mundo sobre tu vida. Ya empezás a saber lo que es no dormir, lo que es no comer más la pata del pollo. Es un proceso. Y les quiero decir esto, a ver si puedo penetrar en la mente de ustedes con un concepto que me gustaría que quede grabado para el resto de nuestra vida. Ya me lo escucharon decir 100 veces, así que lo voy a decir 101. En todo proceso de crecimiento, un estancamiento es la muerte. En todo proceso de crecimiento, un estancamiento es la muerte. Ninguno de nosotros, los que somos padres, y tenemos un chico de 5, 6, 7 años, 10 años después venimos y tiene la misma edad, 5, 6, 7 años, la misma altura, las mismas reacciones. Ninguno de nosotros decimos, y bueno, no creció, no maduró, está siempre igual, pero no fue para atrás. Escúchenme, un estancamiento en el crecimiento madurativo o físico de nuestros hijos merece ser atendido urgentemente. Ninguno de nosotros nos conformaría. ¿Por qué nos conformamos en la vida espiritual? ¿Por qué creemos que pasan los años y podemos ser siempre los mismos? Si la salvación responde al propósito eterno de Dios. Segunda Timoteo 1:9 dice que Dios nos llamó y nos salvó, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito y a la gracia en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué hizo Dios desde antes de los tiempos de los siglos? O como dice Efesios 1, desde antes de la fundación del mundo. Dios nos llamó y nos salvó no conforme a algún mérito nuestro, sino conforme a su propósito, porque Él tenía un propósito para nuestra vida. ¿Y qué es la iglesia? Disculpen que lo llevo a un ejemplo muy común. La iglesia es la máquina que Dios inventó para que nosotros seamos o pasemos por el proceso de ser formados a la imagen de Cristo. La iglesia no está para entretener gente con música ni con sermones. La iglesia está para que seamos transformados a la imagen de Cristo. Y si esa transformación no se logra, no se da, hemos fracasado como iglesia. Entonces necesitamos entender que fuimos llamados por Dios para eso. Y no podemos conformarnos con menos que eso. Ahora, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque ahí involucramos a nuestros hijos. Porque lo mismo sucede con nuestro hogar, con nuestro matrimonio. No podemos conformarnos con la mediocridad que estamos viviendo. Tenemos que cada vez crecer más en el Señor, en Cristo. Cada vez el reino de Dios tiene que establecerse más en nuestro hogar. Y la familia
y la familia. Ustedes van a encontrar este concepto en Puerta, Camino y Meta número 4. Dice claramente la enseñanza que hemos recibido de nuestros mayores, que la familia fue creada por Dios para responder a su propósito eterno. La familia no está para disfrutar de los hijos, el esposo, la casa, el coche, todo eso son añadiduras de Mateo capítulo 6. Pero en realidad la familia está para que el propósito eterno de Dios, de tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús, se cumpla. Se cumpla en multiplicarnos, en tener hijos, en tener muchos hijos si podemos, y se cumple en que en el seno de la familia esos hijos van a recibir de los padres la enseñanza que los va a formar a la imagen de Cristo. Les va a dar los valores con los que tienen que vivir y les va a dar también la disciplina que necesitan. La palabra disciplina no significa castigo, significa enseñar hábitos. La disciplina que necesitan para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Y aquí de esto se desprende entonces nuestra inquietud sobre qué pasa con nuestros hijos en las escuelas. ¿Qué pasa con tercerizar la educación de nuestros hijos? ¿Qué pasa con entregarle las mejores horas del día de nuestros hijos? Todos, los sociólogos, los psicólogos, los médicos, te dicen las mejores horas del día, cuando se despiertan, cuando ya descansaron, entregárselo a hombres y mujeres y rodearlo de gente que no conoce a Cristo, que tiene valores que son los antivalores del reino, que viven de cualquier manera, y llevárselos y decir, tomá, te lo presto durante 4 o 5, en algunos casos hay hay almuerzo, ¿cómo se llama? Vianda en el medio. Doble escolaridad. Entonces, eso fue lo que nos empezamos a plantear. ¿Es la voluntad de Dios? La otra cosa que nos empezó a inquietar, estos tiempos no son los mismos tiempos que cuando nosotros fuimos a la escuela. No están pasando las mismas cosas, porque estos son los últimos tiempos. Jesús en Mateo 24 nos advierte de estos tiempos. Apocalipsis capítulo 12 nos advierte de estos tiempos. Yo ya sé que me escucharon de esto. Pero Apocalipsis capítulo 12 describe una lucha en los cielos donde Satanás es derrotado y es echado del cielo para siempre. No puede entrar nunca más. Echado a la tierra. Y dice literalmente la descripción de Apocalipsis. Y el diablo fue echado a la tierra y cayó a la tierra bajó a la tierra con gran ira de parte de él, con muchísima bronca, porque sabe que le queda poco tiempo. En los tiempos del fin, el diablo es echado a la tierra y nunca más entra al cielo y es echado con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo y va a tratar de arrastrar a todos los que puedan. ¿Y a quién va a tratar de arrastrar? Si los compañeritos de tus hijos ya están viviendo a full en el reino de las tinieblas. Florencia terminó en una escuela pública, creo que eran 22, 19 con los padres separados, más o menos, ¿no? Donde cada madre y cada padre aparecía a buscar a su hijo, por lo menos me acuerdo de 1 o 2, con su nuevo compañero de la semana.
¿Qué año terminaste? Más o menos por el año 2000. Eso ahora se multiplicó la maldad mucho más. Ya están en el reino de las tinieblas. Los maestros, los profesores, la directora, el profesor de educación física y todos los compañeros que los rodean. ¿A quién quiere el diablo? Viene con gran ira. Y dice para qué viene con gran ira. Cuando tengan tiempo lean Apocalipsis 12. Dice que vino a hacer guerra contra los santos. No vino a hacer guerra contra los que ya tiene metido en la bolsa. Y estos son los santos, para que no nos quede dudas, los que guardan sus mandamientos, los que guardan su palabra y tienen el testimonio del Espíritu Santo, el testimonio del Espíritu. Dice eso, ¿no? Yo le pregunté a Ángel Negro, Ángel, ¿cómo traducirías esto? Mirá, en toda la Biblia el testimonio del Espíritu significa que tenemos el Espíritu adentro y que da testimonio de que somos hijos de Dios. Tenemos el testimonio de que tenemos el Espíritu. ¿Y contra quién viene el diablo a hacer guerra? Contra los que guardan sus mandamientos y los que tienen el testimonio del Espíritu. Dentro de la cristiandad, por suerte, hay muchos que se salvan de esta guerra, porque no tienen ninguna de las dos cosas. Pero si sos un discípulo de Jesucristo, si tenés el testimonio del Espíritu y querés guardar sus mandamientos, te tenés que despertar. Y eso fue lo que el Espíritu Santo estuvo haciendo estos últimos años con nosotros. Nos estuvo cacheteando, nos estuvo, despertate, estás en una guerra espiritual. Ahora, quizá por los años que conoces al Señor, quizá por las experiencias que tuviste con Cristo, quizá, y ojalá que sea así, por el crecimiento que recibiste a través de la edificación del cuerpo y del testimonio del Espíritu, el diablo no puede hacer mucho con vos. Lo va a hacer con tus hijos. Si no puede con vos, por lo menos quiero saber si puedo hacerlo con tus hijos. Y nosotros se lo entregamos a la escuela número 34 del distrito. Se lo entregamos al diablo y le decimos, catequizámelo. Y la catequesis es perfecta. Es un grupo de chicos que lo rodean, de chicas, sus compañeros, con sus conceptos totalmente tomados del reino de las tinieblas, adoctrinados por gente que vive en el reino de las tinieblas, y que lo único que hacen es comentar qué pasó anoche en tal programa de televisión, qué pasó con tal artista, o que tienen conceptos ya metidos en la cabeza, y nuestros hijos se catequizan, se catequizan, se catequizan, se catequizan. Y nosotros contentos porque va a una escuela privada, puede ser una escuela evangélica o católica, y decimos, no, está en un colegio evangélico. No nos damos cuenta que en realidad Dios nos dio a nosotros el encargo de educar a nuestros hijos. Y dice el apóstol Pablo, educarlos en la amonestación y en el temor del Señor. Un pastor en Brasil, que es uno de los principales ahora en el movimiento de educación en el hogar, nos contó en su momento, hace unos 4 o 5 años, lo que le pasaba. Llegaba a su casa, pocos padres hacen esto, casi diría que no hay padres que hacen esto, y tenía sumo interés de saber cómo fue el día de sus hijos. Los esperaba para tomar juntos la merienda.
y los dejaba hablar para escuchar las cosas que habían aprendido con los profesores y en el recreo con los demás compañeros. Y empezaba a corregir todos los conceptos errados, equivocados, que les habían metido a sus hijos en la cabeza. Todo antirreino. Entonces dedicaba tiempo, y 1 hora y media, y otro día 2 horas, y a veces veía que sus hijos ofrecían cierta resistencia, porque ustedes saben, cuando nosotros dejamos al niño ahí en esa institución, rodeado de esos compañeros, tu hijo, grabátelo bien, no es el apóstol Pablo, que se pone a declarar la verdad de Dios y a luchar por la fe dada una vez a los santos. Tu hijo es un pobrecito que quiere ser aceptado por el grupo, que quiere no ser el patito feo de nada, y se mueve igual que ellos. Y se le empieza a meter esos conceptos. Y este pastor nos dijo, un día 1 hora, otro día 1 hora y media, otro día 2 horas, cada vez más tiempo. Suspendía hermanos porque se alarmaba de lo que sus hijos estaban opinando sobre distintos temas. Ya estaban entrando en la adolescencia. Y un día orando, Señor, mis hijos, estoy preocupado. Dios le habló. ¿Cómo te va a hablar a vos si te pones a orar por tus hijos? ¿Saben qué le dijo? ¿Qué incoherencia es esa? De mandar todos los días a tus hijos para que lo contaminen y después dedicar 2 horas por día para descontaminarlo, para el otro día mandarlo para que los contaminen, para que después dediques 2 horas y media para descontaminarlo. Estás loco. Y ahí se dio cuenta y hizo lo que había que hacer. Sacó a sus hijos sin saber cómo seguía la cosa, sin saber qué iba a hacer, qué decía la ley, qué pensaba. Y me parece que es coherente. Entonces tenemos que discernir los tiempos en que estamos viviendo. Cuando se acerca el fin, en Mateo 24, si conectamos Apocalipsis 12 con Mateo 24, cuando se acerca el fin, Jesús dice, y por haberse multiplicado la maldad, porque eso va a pasar en el tiempo del fin, se multiplica la maldad, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué significa eso? Que eso va a afectar a la iglesia, que la maldad va a empezar a entrar en nosotros. ¿Por qué hace años que tiramos del 5º piso el televisor de nuestras casas y no queremos ni verlos más, ni tener, porque esa trampa de que miramos nada más que el noticioso y el fútbol? Por favor, salva tu alma y los de tus hijos. ¿Por qué? Porque queremos. Y sabemos que la maldad que se multiplica llega a nuestra casa por los medios de comunicación. Vamos a tener que tirar la computadora, el iPad y el teléfono con internet. ¿Cuánto cuesta tu alma? ¿Cuánto cuesta el alma de tu hijo? Miren cómo trabaja el diablo. Cuando yo predico esto en muchos lados, porque acá no hay mucho problema, porque ya todos nos conocemos y creo que la mayoría ya sacamos el televisor. No saben la resistencia que noto en el ambiente. ¿Por qué? Porque el diablo ya los tiene cautivos. No tener televisión ya es una estupidez y una locura.
Y estar proponiendo que a lo mejor tenemos que sacar internet es la otra locura, la otra estupidez. Obvio, el diablo sabe cómo hacer su obra. Es la iglesia la que está dormida y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y estos son los últimos tiempos. Y vuelvo a decir, esto es lo que nos va a suceder y va a suceder a nuestros hijos. Me desvío del tema un minuto. Ninguno de nosotros, así como yo empecé diciendo que estaban todos locos los que sacaban los hijos del colegio, ninguno de nosotros deberíamos prestar atención a lo que enseñamos sobre la educación en casa si no recibimos primero revelación del Espíritu Santo. Déjame que te diga, no podés ladrar detrás de otro que ladra. ¿Cuántos saben acá la historia del perro? ¿Cuántos no la saben? Bueno, la cuento. 1.344.224 veces. Son las 11, tenemos tiempo, podemos comer a las 3 de la tarde. Los maestros contentos, sobre todo con tu hijo. Amén, amén. Seguí. Así hacen y por eso lo mandan a la escuela, se lo sacan de encima. No sé, lo escuché de un pastor norteamericano que vino a predicar una vez a San Martín, que lo trajo Orville. Era así el cuentito. Un hombre sabio de la antigüedad que vivía en un caserío en el campo, estaba durmiendo la siesta, había algún discípulo al lado de él, y de repente el perro, que también estaba durmiendo la siesta, se levanta, se pone con las orejas así y mira hacia un punto, así que él mira a ver qué es lo que el perro vio y ve una liebre que está entrando en un sembrado de trigo. Y ahí el perro sale ladrando detrás de la liebre. ¿Estuvo bien el ladrido? Lo puedo hacer mejor si quieren. Cambié de perro, sí. Este es un chihuahua, parece. Era así era. Y ahí sale corriendo, ladrando. Y de todas las casas de ese caserío salen perros por todos lados. Mi esposa no podría vivir ahí. Y salen perros por todos lados ladrando. Todo atrás de ese perro. Y este hombre se queda mirando a ver qué es lo que va a pasar. Y ven cómo se meten en el sembrado. Estaba en un lugar alto. Y ven que salen del sembrado, sale la liebre, salen los perros, entran en un bosque. Y después que entran de un bosque, se ponen detrás de un cerro y se siente el ladrido a lo lejos. Pero de repente empieza... Guau, 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 guau. Empieza a venir uno, empieza a venir otro, empieza a venir otro. Y se vienen todos los perros. Menos el perro de él, que aparece media hora después con la liebre en la boca. Entonces este hombre le pregunta a uno de sus discípulos, ¿por qué los demás se volvieron y mi perro cazó la liebre? No sé, le dice. Te voy a decir por qué. Porque el único que vio la liebre fue mi perro. Los demás ladraban detrás de mi perro, pero no veían la liebre. Y yo quiero decirte, hermano, en el reino de Dios, toda verdad que se predica, sea cual sea, necesita un elemento indispensable: revelación del Espíritu Santo. No podemos andar en la revelación de otro.
Si alguno de ustedes sacó a su hijo de la escuela, porque lo dijo Danny Baker, porque lo dijo Diego Micosi, Diego Castillo, porque lo dice fulano mengano, yo te digo la verdad, ya anotalo para este año. Porque necesitas revelación del Espíritu Santo. Y te voy a explicar por qué necesitas revelación del Espíritu Santo. Porque no nos sirve lo que hacemos en la revelación de otro. Puede ser que durante un tiempo, en obediencia, andemos según el consejo que recibimos. Es bíblico, es correcto. Pero el discipulado es útil para el reino de Dios si nos ayuda al final a recibir nuestra propia revelación. Y es el Espíritu Santo el que nos convence. En el discipulado somos enseñados, pero después necesitamos el ejercicio de buscar a Dios y de entender esa verdad nosotros. ¿Revelación de qué? Revelación de una visión que nos están comunicando. Decirnos que saquemos nuestros hijos de la escuela y que nos dediquemos a tenerlos en casa, a dedicarles tiempo. Y miren que yo no digo escuela en casa, digo educación en casa. A enseñarle principios, a enseñarles que no se apoyan los codos sobre la mesa cuando se comen, a explicarle que no puede quedar el vaso lleno de comida cuando toman, que se tienen que, con la servilleta se tienen que limpiar, a explicarle que cuando entra alguien tiene que saludarlo y darle un beso, y de paso enseñarle matemática, castellano, lengua, ciencias sociales, no sé lo que es. Pero es educación en casa. Si no recibís la revelación de que solamente vos podés hacerlo, y vos podés hacerlo y tenés que hacerlo, para que el reino de Dios se establezca en tu hogar y en tus hijos. Si no recibiste esa revelación, esa visión, la revelación de esa visión, no va a funcionar. Pero una vez que la recibís, porque esto fue lo que nos está pasando a nosotros ahora, que cada vez hay mayor convicción de este tema. Yo no sé si hubiese predicado así hace 3 años, pero estoy predicando así y me van a escuchar a predicar mucho más fuerte, porque cada vez más estamos recibiendo revelación del Espíritu Santo de que esto es así, de que tenemos que salvar a nuestros hijos y salvar a nuestro hogar. Y tenemos esa convicción que produce la revelación, de tal manera que no hay nada ni nadie que nos mueva ni nos convenza de otra cosa. Queremos esto. Cuando recibís revelación de la visión de lo que Dios quiere hacer, tenés convicción. ¿Y saben qué? La convicción es indispensable. La convicción es indispensable para permanecer. Les digo por qué. Porque vienen dificultades, y muchas. Ayer entré un ratito en algunas páginas de internet que hablan sobre educación en el hogar. Me llamó la atención encontrar ese nombre en España especialmente, y este hombre, que es un educador famoso, él dice: yo a mis hijos no se lo entregué a la escuela, porque bastante viví y vi como para dejar, y no es un cristiano, ¿eh? Y él dice algo que me gustó mucho. Y esto no es fácil, es una tarea muy ardua.
que necesita, dice él, mucho esfuerzo y mucha convicción para llevarlo a cabo. Necesita, en la mayoría de los casos, escuches bien, una reestructuración de todo el hogar, que incluye dejar nuestros trabajos, aún los varones, para achicar todo nuestro presupuesto y estilo de vida y dedicarnos a educar a nuestros hijos. Me sorprendió y yo dije, esto me ayuda para hablar sobre la convicción que trae la revelación de la visión. Y cuando tenemos convicción que trae la revelación y viene la dificultad, la convicción nos ayuda a permanecer, a poner el hombro, a afrontar la dificultad cualquiera que sea y como sea. Porque recibí esa convicción que Dios me dio a través de la revelación. Eso me va a permitir perseverar. La convicción me va a permitir perseverar en lo que creo. Y por último les digo, la perseverancia produce en nosotros capacitación. Este año me salió mal, pero mis hijos no vuelven a la escuela. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo hago? ¿Tengo que ir a estudiar de noche? ¿A quién pido ayuda? ¿Con quién hablo? Me empiezo a capacitar. ¿Por qué? Porque quiero perseverar. No estoy hablando solo de este tema. Cualquier tema en la vida espiritual se puede aplicar esto. Y la capacitación, ¿saben qué incluye? La capacitación incluye saber sufrir y soportar toda oposición. Los primeros que se van a oponer son tus padres y tus suegros. Porque van a decir, pobres chicos, lo sacan de la escuela, estos están en una secta cada vez peor, más cerrada. Ya eran medios locos estos, ahora son locos del todo. Y después los tíos y los que te rodean. Pero vos tenés la convicción que te produce perseverancia, que te produce capacitación. Noé, ejemplo de lo que estoy diciendo. Noé, ¿saben cómo lo llama el Nuevo Testamento a Noé? Pues se menciona varias veces en el Nuevo Testamento. Mensajero de justicia. ¿Saben qué hizo Noé? Recibió revelación de que el mundo iba a perecer bajo agua y esa visión que Dios le dio se le reveló a él. ¿Y qué hizo Noé? Tuvo la convicción de que tenía que hacer un arca. 100 años, 101 dicen algunos, yo no sé qué cálculo hacen, pero digamos que en 100 años, uno más, uno menos, no. ¿Quién fue Noé por 100 años? Para sus vecinos, sus amigos, los de las comarcas de al lado y su familia. El loco Noé. No fue Noé, fue el loco Noé, que está haciendo corrales y juntando animales, porque ustedes no van a creer lo de Walt Disney, que antes del diluvio los animales venían de a dos, en fila marchando. Nunca nada en el reino de Dios es fácil. Noé tuvo que ir juntando, no sé cómo hizo, haber tenido ayuda de Dios seguro, juntando comida, juntando animales que no se coman entre ellos, no sé, habrán tenido, y haciendo el arca, el loco Noé.
tuvo revelación de la visión, le produjo convicción, perseveró 100 años. Dios lo capacitó para hacer la obra. ¿Y por qué menciono a Noé? ¿Saben por qué? Porque soportó toda oposición. ¿Y cómo termina la historia? Termina mejor que la de Walt Disney. ¿Sabe cómo termina? Salvó a su familia. Salvó a su familia. ¿Vas a salvar a tu familia? ¿No estás harto? Estoy hablando a los de San Miguel que conocen mejor. ¿No estás harto de la cantidad de hermanos que han perdido sus hijos entre nosotros? Hay un listado de más de 60 jóvenes que entre los 14 y los 18 años se perdieron. De familias cristianas bautizados. ¿No estás harto de eso? ¿Vas a seguir haciendo lo mismo? Dicen que Einstein definió la locura como aquel que hace lo mismo esperando un resultado diferente. Eso es insanía, dijo Einstein. Seguir haciendo lo mismo, pero esta vez va a ser diferente. Esta vez no va a ser diferente. Tus hijos se van a perder. Tus hijos a los 12, 13, 14 años se aburren de tu vida, del evangelio, de la oración, de las canciones. Tus hijos quieren lo que le proponen sus compañeros, que le dicen que es extraordinario. Y nosotros se los entregamos para que los catequicen desde los 4 años, 3 años, 1 año y medio. ¿Cómo se llaman esos lugares? Jardines maternales, 1 año y medio. Entran llorando, agarrándose del pantalón, de la pollera de la madre y los tiran ahí, disculpen la expresión, no quiero condenar a nadie si alguien lo hizo. Los tiran ahí y después dice, ¿qué pasó? No sé qué pasó. ¿Qué pasó? Yo te voy a decir lo que pasó. Diste vuelta a la tierra, sacaste los terrones, la abonaste, plantaste perejil y te pusiste a orar diciendo, Señor, por favor, que los morrones sean bien rojos. Locura, insanía, necio. Si plantás perejil, Dios puede. Te digo que Dios puede hacer crecer morrones, pero me parece que no va a ser así. Que va a crecer perejil. Sembraste una vida de egoísmo, viviste para vos, te sacaste los chicos de encima, tercerizaste su educación. No te importó controlar demasiado lo que hacían, cómo lo hacían, qué le enseñaban. Los mandaste, lo entregaste al mundo, lo diste, sus mejores horas. Llegás del trabajo, el papá llega del trabajo, hecho pomada, se fue a las 4 o 5 de la mañana, tuvo que viajar de cualquier manera. El chico le dice, papá, quiero jugar. No, por favor, déjame tranquilo, por favor, que estoy que exploto. No creo que sea el caso de alguno de aquí, en el reino. Estoy hablando de lo normal que se vive en el reino de las tinieblas. Dame las chinelas, las chancletas, qué sé yo qué, el control remoto y la cerveza. Y déjame tranquilo, anda a jugar afuera. Y así están viviendo. Eso es lo que está pasando hoy en el mundo en que vivimos. En el último tiempo, la maldad se multiplica y por gracia de Dios, y qué bendición tener las Escrituras, qué bendición, qué libro santo que Dios nos ha dado.
qué firme cimiento, qué lámpara para nuestros pies. El apóstol Pablo dice, cuando lleguen esos últimos tiempos, el carácter de los hombres de los últimos tiempos lo va a convertir en tiempos peligrosos. Y voy a leer las características del carácter de estos hombres. En la versión Dios habla hoy. Van a ser egoístas, amantes del dinero, orgullosos, vanidosos, hablarán en contra de Dios, desobedientes a los padres, serán ingratos, no respetarán la religión, no tendrán cariño ni compasión, chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles, enemigos de todo lo bueno, traidores, atrevidos, llenos de vanidad, buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios, aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. Carácter de los hombres de los últimos tiempos. ¿Y quiénes son? ¿Los rusos, los chinos, los asiáticos? No, déjame que te diga quiénes son. Son tus vecinos, la maestra de tus chicos, la portera, la directora. Son los que nos rodean. Es el carácter de los hombres de los últimos tiempos, a quien nosotros le damos nuestros hijos. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? A estos evita. Trata de evitarlos. La versión Dios habla hoy dice, no tengas nada que ver con esa clase de gente. Y la verdad que no. Señor, gracias porque no tengo nada que ver con ellos. Tenemos mucho que ver. Tenemos que relacionarnos con esta gente para predicarle el reino. Y vos y yo estamos capacitados como personas adultas y mayores para meternos en el reino de las tinieblas, en el nombre de Jesús, y arrebatar las almas del infierno. Podemos ir a predicar a un prostíbulo, como hizo Jesús, intactos, porque tenemos el reino de Dios aquí y la presencia del Espíritu Santo. Los que en realidad se relacionan con ellos son nuestros hijos, que no tienen la capacidad ni el poder para enfrentarlos, que tienen que someterse a sus conceptos, a sus valores, a sus hábitos, a lo que les enseñan. Ellos sí son los que están conectados con ellos. A ellos le tenés que evitar eso. Acá en Argentina no hay muchas estadísticas, menos en la iglesia evangélica. En Estados Unidos, el 78% de los adolescentes que van a la iglesia y sus padres son miembros de las iglesias evangélicas, 78 se apartan del Señor entre los 14 y los 16 años. De ese 78%, más del 80%, la causa principal, la escuela. Estar todo el día en la escuela. Pero seguimos diciendo, bueno, pero no es fácil la educación en el hogar. Presupone un gran esfuerzo y algunas madres preguntan, ¿y yo me voy a tener que clavar todo el día con los chicos en casa? ¿Y la realización mía como mujer? ¿Tu realización como mujer? ¿Te convertiste? Déjame que te pregunte, ¿te convertiste o no? Tu realización como mujer es salvar a tus hijos. Por eso dice el apóstol Pablo que las mujeres se salvarán
criando a sus hijos si permanecieren en la fe. Obvio, criar a sus hijos en la fe. Querido, todo tu hogar tiene que ser revolucionado. Lo que pasa es que lo anormal, lo que Dios no quiere, lo que Dios no aprueba, se convirtió en tu estilo de vida. Y ahora que te mostramos lo que es normal, te parece una locura. Obvio, me parece una locura. Cuando nosotros sacamos el televisor de mi casa, Florencia tenía 9 años, mis propios familiares decían, ay, pobrecita, ¿qué va a hacer ahora ella? Claro, porque lo sacamos porque nos espantó un programa que estaba mirando a las 6 de la tarde. Y eso nos decidió. En realidad, Iván Baker hacía 10 años que me venía pidiendo que lo saque y yo fui rebelde y no lo hice. Así que no me escandalizo cuando alguien no lo hace. Pero quiero decirles que los más cercanos, claro, porque la pregunta era, ¿y cómo se vive sin televisor? ¿Qué hacemos si no tenemos el televisor? Dios mío. Se vive con Cristo. Se vive sin mundo. Si es que te convertiste, porque si te vas a sacar el televisor para pelearte, agarrarte de los pelos, deja el televisor y si querés poné una película pornográfica, ¿qué querés que te diga? ¿No? Pero si vas a vivir el reino, vas a tener tiempo para tus hijos, para que otros vengan a tu casa, para ir a visitar, para orar, para estudiar, para leer, para memorizar, para charlar sobre lo que está bien y lo que está mal. Entonces tenemos que darnos cuenta que la normalidad de Dios es que nuestros hijos sean educados por nosotros en todas las áreas de su vida. Cuando los discípulos llegaron, Hechos capítulo 16, se armó un gran alboroto y tomaron preso a algunos de los discípulos. ¿Y saben cuál fue la acusación de los inconversos con respecto a ellos? Estos hombres alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Otra versión dice, enseñan su cultura. ¿Cuál es nuestra cultura? Es la cultura del reino de Dios. Y nosotros tenemos que escandalizar al mundo que nos rodea con nuestra cultura. Que se asusten, una y 1000 veces que se asusten. Que se escandalicen cuando enseñamos que nuestros jóvenes se tienen que casar vírgenes. Que se escandalicen 1.000.000 de veces. Es nuestra cultura. Y tenemos que imponer nuestras costumbres. Ahora, tenemos una catequesis continua para nuestros adolescentes y jóvenes. Sos un gil, todavía no tuviste relaciones, todavía no. Los chicos en la escuela, estoy hablando de Capital Federal, 6º grado, con celulares, con internet, mostrando películas pornográficas. Y todos juntos ahí. Un profesor, un pastor que es profesor en San Luis, me dice, Daniel, el recreo ya no existe entre nosotros, porque él es profesor de la secundaria. Y en primer año en la provincia de San Luis le dan una computadora a todos los chicos. Una notebook chiquita, pero tiene todo. Y en San Luis, en toda la provincia, hay Wi-Fi. En cualquier lado. Usted va a la punta de un cerro, hay Wi-Fi. Y me dice, ¿sabe lo que es el recreo?
5 o 6 acá, 7, 8 acá, 4 o 5. Ya no hay más pelota, no hay más corrida, no hay más chiste, no hay más nada. Todos metidos. ¿Y tu hijo va a estar solito orando de rodillas bajo un árbol? ¿Querés que te diga? Estás loco si lo estás mandando a la guerra con una Honda, a Vietnam con una Gomera. Ahora, educá a tu hijo en tu hogar. Educalo en las materias que haya que educarlos. Que eso, no sé si tenemos tiempo, pero lo vamos a hablar. ¿Eh? Sí, hay intervalo. Como yo soy el que predico, a mí me da lo mismo el intervalo que no el intervalo, pero ya con esa pregunta me quiere decir cortala. Ya está. ¿Después puedo seguir o no? ¿Qué estaba diciendo? No. Algo más estaba diciendo, espera. No, dije algo más después. Si no lo dije, lo tenía en mi cabeza. Ya van a tener 65 años. Pasado mañana cumplo. ¿Cómo? Sí, gracias. Educalo en tu casa. Enseñale el reino. Que vean cómo otros vienen a tu casa. Nosotros con mi esposa tuvimos la casa abierta desde que nos casamos. Nuestros hijos siempre, todos los viernes de su vida, mientras vivieron en mi casa y hasta que se casaron, había reunión. Y siempre vieron llegar nuevos, convertirse. Siempre nos vieron atendiendo a uno, a otro. Que tus hijos vean el reino, vean lo que está pasando. Y cuando tiene 18 años, mandalo al mundo, a donde quiera, mandalo. Mandalo a hacerle discípulos a los boliches. Y se pone a predicar el evangelio. Pero no lo mandes a los 5 años. Tenés que primero prepararlos. Jesús hizo eso con sus discípulos. Los preparó y después los envió de 2 en 2. Tus hijos tienen que tener la experiencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo, de hablar en lenguas. Tienen que tener la experiencia de conocer versículos de memoria en la Escritura. Tienen que estar convencidos. Cuando los sacamos de la escuela, ¿saben lo que hacemos? Restamos mundo de su mente y sumamos reino, las dos cosas. Y qué locura y qué estupidez lo de la sociabilización. Este es un artículo muy largo, no lo puedo leer todo. Está hablando, es una página católica y la pregunta es, ¿cuál provee la mejor forma de socialización? Quizá después, si alguno tiene interés, le decimos para que la lean entera. Pero al final dice, si seguimos el modelo de Jesucristo, nos damos cuenta de que Él entendió la importancia del continuo e íntimo contacto con sus discípulos. Por eso Él comía, dormía y estaba con ellos las 24 horas del día. Es muy improbable que Jesús le hubiera confiado a extraños el entrenamiento de sus discípulos. Visto desde este punto de vista, suena ridículo. ¿Cómo le voy a dar a entrenar a los discípulos que tienen que salvar al mundo a un sacerdote judío, qué sé yo, a un levita? De igual manera, las familias que optan por enseñar a sus hijos en casa confían en que de esa manera su educación sea sólida y fundada en valores cristianos. La habilidad de socializar
es muy importante en el desarrollo educacional y varios estudios indican que es muy superior en los niños que reciben enseñanza en el hogar. ¿Escucharon esto? ¿Y cómo va a ser la sociabilización? Varios estudios indican que es muy superior la sociabilización en los niños que reciben enseñanza en el hogar. Según un estudio realizado por Thomas Smedley, no sé quién es, un 84% de los alumnos en el hogar mostraron una gran capacidad de adaptación social frente a solo el 23% de los que asisten a escuelas públicas. Este estudio echa por tierra el estereotipo de aislamiento social de los alumnos en el hogar. De hecho, cuando ellos llegan a la universidad, son mucho más carismáticos e influyentes que los niños que estudiaron en escuelas públicas. De acuerdo a otro estudio realizado por la Conferencia Nacional Cristiana de Educación en el Hogar. Sociabilización, pregunta, ¿sociabilización bíblica o mundana? Los ideales que se promueven en el sistema de enseñanza convencional son muy distintos a los ideales cristianos. Ser popular, agresivamente competitivo, motivado por lo material y la confianza en sí mismo, es lo que se fomenta en las escuelas convencionales, de acuerdo al especialista en educación Michael Mitchell. Sin embargo, la educación cristiana descarta tales ideales y en su lugar enseña que hay que desmantelar las ambiciones egoístas y hay que incluir integridad, respeto a los demás, amabilidad, confianza en Dios y aprendizaje de la Biblia. Miren que está hablando de educación en el hogar y no menciona una sola materia, ¿cómo se dice? Pedagógica. Tratar de pisar a los otros va en contra de lo que Jesús nos pidió de servir y ser humildes en Mateo 20. Pero esto no significa que los estudiantes cristianos deban quedarse atrás en su formación, sino que traten de superarse en todo, pero por la gloria de Dios, en vez de ambiciones egoístas. Miren qué diferencia aprender de esta manera o de la otra. El orgullo también se fomenta en las escuelas públicas disfrazado de autoestima, en donde les enseñan que ellos son las personas más importantes del mundo. Muchos educadores cristianos afirman que esta clase de orgullo está en contra de las enseñanzas de Jesús. El tipo de socialización de las escuelas públicas ha hecho proliferar una conducta delictiva en la juventud de este país. Esto es una traducción de Estados Unidos. De acuerdo al investigador Michael Slavinsky, los centros estudiantiles cada vez más están plagados de violencia, drogas, promiscuidad, problemas emocionales, delincuencia, desesperación, analfabetismo y desacato a la autoridad. De la misma manera que cualquier padre sabe que sus hijos no están preparados para ir a la guerra, muchos cristianos creen que la juventud no está preparada para defenderse en la batalla espiritual que está teniendo lugar en las escuelas.
Un estudio de este grupo muestra que el 80% de los niños de familias cristianas que estudian en escuelas públicas son objetos de ataques y burlas. Y aún peor, les tratan de evangelizar en la religión del humanismo secular. El 75% de los niños cristianos que estudian en escuela pública abandonan la fe en su primer año de secundario. El porcentaje se reduce dramáticamente a menos de un 4% en los jóvenes cristianos que estudian en el hogar. Este es un artículo que me pareció interesante, lo estudiemos. ¿Por qué? Porque nos quieren vender la idea de que nuestros hijos, por no ir a la escuela pública, no van a saber moverse en la sociedad, no van a saber, van a ser ermitaños, tontos, van a ser bichos raros. De paso les digo, porque no lo pude copiar, hay un artículo de la Universidad de Harvard donde ellos cada vez más vienen avanzando desde hace 10 años. Cuando comienza el año, cada vez más dejan cupos para alumnos que se han especializado, que se han educado en el hogar. Empezaron con 200 y según este artículo, que no pude ver la fecha, ya van por 4.000 plazas. La razón, están mejor preparados, son líderes en lo que hacen, tienen capacidad para aprender, porque en el hogar han recibido la capacidad no de memorizar, sino de cómo aprender, tienen capacidad de investigar y sus conductas son excelentes. La Universidad de Harvard está pidiendo cupos, está guardando cupos para los alumnos que se educan en el hogar. Esta es una revista de 25 de abril del 2012, una revista argentina, Newsweek, Argentina. La muerte inexplicable de un niño de 12 años que se quitó la vida pegándose un tiro por la burla de sus compañeros. Lo que nosotros llamamos, o lo que se llama comúnmente, bullying. El artículo es impresionante por varias razones. Primero, ver al chico lastima el corazón, y la revista cuenta lo que pasó. Voy a leer pequeños párrafos. Bueno, el chico llegó de la escuela, la abuela le estaba haciendo la comida, él se encerró en una especie de escritorio que tenía, y entre la cama y el escritorio se pegó un tiro y quedó ahí tirado, y vivió unas pocas horas y después murió. El caso, que eriza la piel como un grito en la noche, se presentó en los medios como una evidencia de los riesgos del bullying o acoso escolar. Ese hostigamiento cruel y silencioso que, según estadísticas internacionales, llega a padecer hasta un 37% de los alumnos del primario y secundario. Un 37% significa que cada 10 chicos, 4 padecen este problema de bullying, de burla, de escarnio. Y hay otra estadística que no está acá, que los cristianos, los que son o pertenecen a alguna otra religión, son de alguna manera
el centro preferido de los que hacen bullying. Víctor, se llama el chico, volvía de la escuela, se sentaba en la mesa y hacía la tarea con el tenedor en la mano. No le gustaba dejar ningún ejercicio pendiente. Era un excelente alumno. Había terminado 6º año de la primaria como abanderado. Le encantaba estudiar y tenía muy buena memoria. Y acá está el boletín. Déjame que se los lea. Práctica del lenguaje. 10, 10, 10, 10. Matemática. 10, 10, 10, 10. Ciencias naturales. 9, 9, 9, 9. Ciencias sociales. 9, 9, 10, 10. Inglés. 9, 10, 10, 10. Educación artística. 9, 9, 10, 10. Educación física. 9, 9, 9, 8. Este es el boletín. ¿Qué pasaba con él? No le gustaba jugar al fútbol. Y cuando hacían gimnasia, el profesor, en vez de cumplir con su obligación, armaba un partido y le obligaba a jugar a él. Y todos los demás le tomaban el pelo y le pegaban y nadie lo quería en su equipo. Y bueno, hay que leer toda la historia. Según Alejandro Santander, licenciado en gestión escolar y psicopedagogo institucional, denuncia que en México cuenta que en México se denuncia que en el Distrito Federal nada más, que 190 alumnos se habían suicidado en un año por el acoso de sus compañeros. Esto es lo que pasa en la Argentina y en todos lados y en las escuelas. Recuerdo que conversando esto con un pastor de Capital, la esposa me dijo que sus nietos eran continuamente objeto de bullying. Y esto es un agregado, aparte de todo lo que la maldad que tienen que soportar los chicos, esto es un agregado que también viene. Voy a leer los títulos nada más, pero es interesantísimo leer todo este artículo. 9 mitos del bullying. Primer mito, el bullying es fácil de detectar. Mentira. Así dice este artículo. La mayoría ocurren en espacios donde los adultos no tienen acceso. La mayoría de las veces no se detecta. Segundo mito, los acosadores son fáciles de detectar. Mentira. Los acosadores o bullies son camaleones talentosos. Suelen tener una inteligencia social elevada y saben manipular a los mayores. De paso les digo que hace poco en un noticioso, un chico que fue lastimado, no sé si murió, pero lo vimos en TN, en internet, le preguntaron al padre, su hijo es el acosador, ¿qué opina usted? Y el padre dice, ¿qué opino? Que prefiero que sea acosador antes que sea acosado. Porque si estuviese acosado, sería el que sale herido, por lo menos el acosador. El padre. Sencillo. Tercer mito. Los acosadores son impopulares y tienen baja estima. Mentira. Son chicos que tienen confianza en ellos mismos y socialmente exitosos. Cuarto mito. El acosador es acosador y la víctima, víctima. Mentira.
puede ser que sea hoy acosador y mañana se convierte en víctima. Quinto, este es un problema generacional. Bueno, esto es otro tema que hay que leerlo después. El bullying afecta solo a los niños. No es así. También demuestra que hay una gran cantidad de adolescentes y jóvenes que afectan tanto en las escuelas secundarias y también maestros. Séptimo mito, mi hijo nunca va a hacer eso. Los chicos son buenos. Mentira. Octavo, los programas anti-bullying y la ley representan la respuesta más efectiva. Mentira. Es imposible, no se logra hacer nada. Novena mentira, es un problema aislado. Esto es de La Nación y es viejísimo, del 2007. Los casos de violencia adolescente y juvenil en los centros de enseñanza han dejado de ser hechos aislados para convertirse en un fenómeno creciente y mundial. Ocurre en la Argentina y en el resto del mundo. No tenemos tiempo para reponernos de una noticia cuando ya la próxima nos deja sin alientos. En la provincia de Corrientes, el 30 de septiembre, un chico de 12 años asesinó a cuchillazos a un compañero de clase. Según dijo a la policía, tenía pensado matar a 2 más. El 10 de octubre, en una escuela de Hoyo, un chico de 14 años disparó a mansalva en un pasillo del colegio al que asistía. En el sur de Finlandia, el 7 de noviembre, un joven de 18 mató a 7 estudiantes y después se suicidó. 3 meses antes, alumnos de la escuela 468... Uy, se me fue. No sé qué toqué. Acá está. Estoy aprendiendo a usarlo. Habían destruido un aula para luego subir el video a YouTube para hacer ostentación de su vandalismo. Es verdad que siempre ha habido jóvenes y adolescentes violentos. También es verdad que la adolescencia es época de rebeldía y rechazo de las normas heredadas. Sin embargo, escuchen esto, lo novedoso de todos estos casos es la hazaña, la sangre fría y la premeditación con que los chicos realizan sus crímenes. No se trata, como hasta hace unos años, de peleas callejeras o trifulcas o puñetazos. Se trata de chicos que matan para vengarse. Se tratan de chicos que eligen la escuela y no el baldío de la esquina como el mejor lugar para dar rienda suelta a su odio. ¿Por qué en las escuelas? ¿Por qué a los propios compañeros? La respuesta fácil es achacar los crímenes a cierto tipo de locura o enfermedad individual. Decir que estos chicos tienen problemas. La respuesta fácil es no darnos cuenta de que la noticia nos toca y de que querrámoslo o no, los mayores también tenemos que ver. Capos, dice en internet uno de los comentarios del video, que los chicos que destrozaron el aula en aquella escuela de Rosario subieron a internet. En cuanto subieron la destrucción, llegaron las felicitaciones de miles de adolescentes de todo el país. ¡Qué grande!, dicen otros. Esto no es más que una muestra de los valores de muchos adolescentes. En resumen, los jóvenes valoran a quienes destruyen y los adultos nos escandalizamos como si no tuviésemos nada que ver en la formación de nuestros valores. Bueno, sigue mucho más largo. Quiero hablar de otra cosa y no quiero concentrarme en esto. Esto es gente que no conoce a Cristo, que no les importa un comino del reino de Dios, que no saben del propósito eterno, pero que están asustados y desesperados de lo que pasa en las instituciones donde nosotros mandamos a nuestros hijos para que nos eduquen y les enseñen
un poquito de matemática. Les digo lo novedoso. Lo novedoso es que fuimos avanzando en este tema y de venir, de escuchar y de convencernos y de cada vez más darnos cuenta de la realidad, pasamos a creer rotundamente de que la voluntad de Dios no es que nuestros hijos estén escolarizados. Ahora ya hablamos como iglesia y como voz profética. Obviamente la iglesia profetiza, la iglesia habla, cada uno tiene que hacer como cree. No vamos a forzar a nadie. Pero sí queremos establecer como voz profética que creemos que mandar nuestros hijos al sistema escolar hoy en día es mandarlos al infierno, es asegurarnos que se van a perder, es saber que no van a ser discípulos. Y lo tenemos que advertir. Como iglesia lo advertimos. Tu hijo no quiere la enseñanza en casa, tu hijo no funciona en la enseñanza en casa, tenés que saber que el problema no es matemática, castellano, lengua. Tenés que saber que hay una guerra espiritual y que la tenés que ganar vos con Cristo, esa guerra espiritual. Y como iglesia estamos diciendo que no creemos que se vayan a salvar si siguen estando en el sistema educacional que hoy impera en el mundo que nos rodea. No sabemos cómo hacer, tenemos 1000 preguntas, estamos afrontando un montón de problemas, nos hacen 1000 preguntas que no sabemos contestar. Nosotros mismos entendemos las dificultades que significa para un hogar el cambio que hay que hacer rotundo. Pero yo usé este ejemplo que entiendo que me lo dio en el momento hablando con Diego, con Dani, los otros días. Cuando los nazis avanzaban en Alemania, y no solo los nazis, hay otros ejemplos, pero uso este como un ejemplo bien conocido. Algunos cristianos alemanes, fieles hermanos, advirtieron a los judíos que venía una matanza, que los iban a liquidar a todos. De hecho, fueron 6 millones que se mataron de judíos. Y muchos judíos dijeron, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a agarrar? ¿La valija y vamos a salir corriendo? Y nos vamos a ir. Y la casa, y el coche, y el trabajo, y la fábrica. En Alemania, la clase más alta era la clase de los judíos. Tenían mucho dinero, las mayores mansiones, y muchos se fueron con lo que tenían puesto, agarraron un barco, salieron, perdieron todo y se salvaron. Y muchos se quedaron y terminaron muertos, ellos y sus hijos. Yo no te puedo solucionar todos los problemas que tenés. No te sé decir. Sí, como iglesia podemos decir que estamos trabajando para eso. Y no nosotros solos. Estamos trabajando en unidad con Brasil, con Mario, con Marcos y con todo un grupo de pastores. Y ahora en mayo vamos a estar ahí para hablar exclusivamente 3 días solamente de esto y intercalar ideas y saber cómo hacerlo. Pero yo te digo esto, tenés que salvar a tu hijo. Si no sabés cómo hacer,
no hagas nada, que este año se la pase en tu casa, no sé. Pero tenés que salvar a tu hijo, porque lo perdés. Hace unos días tuvimos el testimonio de una hermana que nos contó que sacó a su hijo del colegio, no es de aquí, de nuestra comunidad, pero sí está relacionada con nosotros. Sacó a su hijo del colegio con mucha rebelión, con pésimas notas, no sé si repitió 3 veces, y su testimonio es este, es otra persona, es otro hijo. Está siguiendo al Señor. La comunión conmigo, con el Padre, es otra cosa. Es un chico diferente y lo daban por perdido. Entonces yo te estoy diciendo así, vienen los nazis y te van a matar. Y vos me decís, ¿y dónde voy a dormir? ¿Y dónde me toca dormir? ¿Hay aire acondicionado? Porque yo en verano sufro mucho el calor. No sé dónde vas a dormir. Vas a dormir en el bosque, arriba de la paja, qué sé yo, arriba de un árbol. Pero tenés que salir corriendo para salvarte. Yo puse en uno de los simposios otra ilustración que la vuelvo a decir hoy. Y la vuelvo a decir para decir el segundo concepto. Vos abrí la puerta de la habitación de tu hijo que está durmiendo y de repente ves que abajo de la cama hay un tigre. Se le ve la cola y las patas. ¿Y vos qué haces? ¿Qué haces? Tu hijo tiene 5, 6, 7 años. Y abrí la puerta de su pieza, está durmiendo y abajo de la cama hay un tigre. Y vos decís, si yo lo saco de la cama, ¿a dónde lo pongo? No tengo otra pieza para él. No tengo otra cama para que se acueste y siga durmiendo. Y además acá en la pieza, sí, hay un tigre, pero él tiene todo su escritorio, sus libros. Hermano, ¿de qué estamos hablando? Lo tenés que agarrar al chico, sacarlo, cerrar la puerta, llamar a la policía, a los bomberos, no sé. Pero vas a ponerte a pensar, vas a ponerte a pensar, ¿a dónde lo pongo? ¿Qué hago? ¿Qué sé yo? Ponerlo en la cama grande, que duerma con vos y tu esposa. Pero salvalo, tenés que salvarlo. Pero el segundo tema que tenemos que decir como iglesia, como voz profética, es que no podés salvar a tu hijo del tigre y en el resto de la casa hay una cobra, en el baño hay una cobra, un escorpión, una araña de esas venenosas, un cocodrilo en la cocina. Porque lo salvaste del tigre, pero se lo va a comer cualquiera de las otras. ¿Qué quiero decir con esto? Tenés que poner en orden tu hogar. En tu hogar se tiene que establecer el reino de Dios. Si sacás a tus hijos de la escuela para que encuentre una confusión, por favor, déjalo en la escuela. Déjalo que se lo coma el tigre. Por lo menos cuando esté en el mundo y esté en el boliche borracho y drogado, no te va a echar la culpa a vos, te va a echar la culpa porque mis compañeros me influenciaron y yo me fui detrás de eso. Porque querer salvar a tu hijo, sacándolo de la escuela y encontrando un hogar donde hay discusión, donde hay desorden económico, donde hay incoherencias por todos lados, donde la computadora es irrestricta y la tiene en su dormitorio, o tiene el teléfono hasta las 3 de la mañana. Jesús nunca nos mintió para seguirle. Nunca nos dijo que el seguir a Cristo era fácil. Al contrario, dijo que si no estábamos dispuestos a perder la vida, no podíamos ser su discípulo. Mucho más sencillo es perder estas cosas que están haciendo mal a otros.
Yo estaba diciendo que si la familia no es ejemplo, sacarlos de la escuela no tiene mucho sentido. Pero no para condenar o para que digas, bueno, entonces lo dejo en la escuela. Lo estoy diciendo para que acomodes tu vida familiar como esposo y como esposa. La Biblia es terminante. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Tener las costumbres, las modas, la cultura del mundo es ser un adúltero espiritual. Santiago lo dice así, almas adúlteras. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y la iglesia está llamada a vivir en santidad. El apóstol Pablo hace referencia a algunos versículos del Antiguo Testamento y dice, copiando a Isaías y copiando a Jeremías, salid de en medio de ellos, hablando del mundo, y no toquéis lo inmundo, porque el mundo es inmundo, el sistema del mundo. Salid en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, y yo seré para vosotros por Dios, y ustedes van a ser mis hijos, y van a ser mi pueblo, y yo voy a ser su padre. Recordando, dice Pablo esto, en 2 Corintios 6, y el próximo versículo hace una reflexión, y dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, porque mirá qué promesa, perteneces al pueblo de Dios, Dios es tu Padre, nosotros sus hijos, somos parte de su pueblo, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, el tema de la educación en casa está relacionado con el temor a Dios. Tengamos temor a Dios, porque los hijos que tenés, Dios te lo prestó y te dijo, acá lo tenés, crialos en la disciplina y amonestación del Señor. No para que lo críes como se te da la gana, sino como Él dice. Yo digo, gloria a Dios, que estamos tomándonos este tiempo para hablar de este tema. Pienso que la Iglesia necesita medir la efectividad de todos los ministerios y la obra que está haciendo, poniendo el termómetro en nuestros hijos, poniendo el termómetro en el producto final de los hogares que están siendo instruidos y ministrados por la palabra. Los niños son la mejor manera de ver cómo estamos. Siempre teniendo en cuenta la enseñanza de Jesús, el camino que Jesús nos dijo que tenemos que trazar. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y yo siempre uno esto a un pasaje que está en Proverbios 22, versículo 6, que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Jesús dice, yo soy el camino. Yo soy el camino. La tarea más difícil, más compleja que tiene la iglesia es la de criar los hijos. Yo me crié en una generación de expertos en ganar gente en la plaza, pero que la mayoría perdió sus hijos. Es fácil ganar a uno que no te ve nunca y que lo ves 2 o 3 veces a la semana y ve el lado más lindo tuyo. Tus hijos ven el lado oscuro. Nuestros hijos ven nuestro lado oscuro. Y nuestros hijos van a ser fruto de lo que somos, no de lo que decimos.
Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. ¿Querés instruir al niño en su camino? Tenés que personificar el camino. Tenés que vivir como el camino fue. Cuando ves que tus hijos son rebeldes, discuten, argumentan, tenés que aprender a ver que te estás mirando en el espejo. No es que el pibe es así. No es que él nació así. Ellos son dos cosas. Nuestros hijos son o bien una muestra de nuestro carácter, porque cargan con el carácter que nosotros tenemos, porque sean, por un lado, genéticamente, y por otro lado, porque la cultura de nuestro hogar manifiesta eso. O nuestros hijos demuestran nuestra capacidad para gobernar. La palabra dice que la medida que un hombre tiene para gobernar la iglesia está mirada por su capacidad para gobernar su casa. Ahí tenemos una medida. Cuando vemos que nuestros hijos no están reflejando la voluntad de Dios, lo primero que tenemos que hacer es dar vuelta el dedo y mirarnos a nosotros mismos y decir, ¿esto que hace mi hijo lo tengo yo adentro? Porque muchas veces para empezar a tratar a nuestros hijos tenemos que empezar a tratarnos a nosotros. Y la segunda pregunta que me tengo que hacer, ¿esto es mi capacidad de gobierno? ¿Esta es mi capacidad de pastorear mi casa? Y tengo que parar el mundo con estas dos preguntas. Hace falta que yo me disponga plenamente en mi corazón. Yo sé que no voy a alcanzar. Yo miro atrás mi propia... Hace 28 años que estamos casados con Silvia. Los errores que hemos cometido. Nuestras incapacidades. Las veces que nos costó entendernos a nosotros y todavía muchas veces tenemos que luchar con esto. Así que yo no estoy hablando de perfección, no estoy hablando de un grado donde no hay falencias. Pero el hogar nuestro tiene que ser un hogar que siempre converge en la voluntad de Dios, en la humillación delante de Dios, para que en casa se haga su voluntad. Y cuando algo salió de la voluntad de Dios, se tiene que enderezar. Tiene que volver al lugar de donde salió. Y este ejercicio es el ejercicio que salva nuestra casa, que ejerce la misericordia de Dios, que compensa todo lo que nosotros no podemos hacer, pero esa actitud de humildad y de humillación y de reconocimiento de nuestra realidad y el deseo de cambiarla es algo sanador que Dios usa. Yo leía Mateo capítulo 1. Es interesante de vez en cuando leer las genealogías. ¿Cuántos de ustedes leyeron las genealogías alguna vez? Son un poco aburridas, ¿no? Son muy aburridas, pero piensen que cada uno de esos nombres que el tal engendró a tal es un eslabón de una cadena. Por ejemplo, Mateo capítulo 1 da la genealogía de Jesús. Y termina en el versículo 17, dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Piensen que 14 abuelos hubo, 14 padres entre Abraham y David. No fueron tantos. Después de David hasta la deportación a Babilonia, otras 14. Y 14 más desde ahí hasta Jesús. Y cada uno de esos nombres que están antes son personas que tuvieron una influencia generacional. Y un día en un pesebre hay una mujer que se llama María y un hombre que se llama José. Y el mundo estaba por cambiar en el seno de un hogar. La iglesia primitiva no tiene grandes discursos, no tenían ni internet ni nada para fomentar como tenemos hoy, pero tenían hogares. La iglesia primitiva contuvo al evangelio en un modelo de hogar que hoy no existe.
Y yo creo que esa capacidad de retener en una concepción de hombre y de mujer y de matrimonio trajo la efectividad a la iglesia primitiva que la iglesia primitiva tuvo. Y creo que nosotros hemos repensado ya el modelo de obra, hemos repensado la necesidad de coyunturas, la necesidad de estar unidos, pero nos falta repensar el modelo familiar y tenemos que volver al modelo familiar del Nuevo Testamento que pudo contener el Evangelio sin andar rompiendo las generaciones. Yo estoy parado acá y me gustaría hacer una pequeña historia del año 1850. Mi tatarabuelo abrió su casa con su esposa, tuvieron uno de los primeros grupos caseros en Londres, su hija se casó con mi bisabuelo, juntos recibieron el evangelio de sus padres, lo trajeron a sus hijos, a mi abuela, a mi abuelo lo transmitió a su papá, a mi papá, perdón, y a mi mamá, y yo estoy acá parado, quinta, sexta generación. No estaría quizá, si no fuera así, porque hace falta que haya un eslabón fiel. A mi papá le tocó pasarme la antorcha a mí y a mis hermanos, y lo hizo de una manera increíble. Toda su energía fue puesta en eso. Los que conocimos a papá, sabemos que el hogar de papá no era una cuestión de sentarse y conversar de cualquier cosa. Él era todo el reino de Dios. Y así fue su papá, y así fue su abuelo, y así fue su tatarabuelo. Fueron hombres completamente dedicados. Hace falta que nosotros entendamos que nuestros hijos son nuestro principal legado. Yo siempre digo que cuando un pecador se arrepienta hay gozo en los ángeles de Dios, pero cuando un hijo de alguien convertido dentro de una casa de hermanos, discípulos, se convierte, yo creo que debe haber una doble fiesta, no sé, debe durar más. Porque es lo más difícil que hay. Que los hijos de los creyentes mantengan un deseo profundo de servir al Señor. Hay un hombre que muchos de ustedes quizás nunca oyeron hablar de él, pero la mayoría de nuestra cultura hoy, actual, tiene mucho que ver con este hombre, la cultura mundana estoy hablando, ¿no? Se llama Aleister Crowley. Nació en el año 1875. Este hombre es considerado el precursor de todo el movimiento de los 60. Búsquenlo en internet. Es un tipo que escribió una Biblia, fundó una cultura religiosa satánica, la Biblia satánica, podríamos decirlo así, que decía, el lema principal de esta Biblia era, hacé como mejor te parezca. Y otros estándares así parecidos. Los Beatles eran seguidores de él, todo el movimiento del rock de los 60 y 70 se basó muchísimo en sus escritos y en los seguidores de este Aleister Crowley. Era un satanista hecho y derecho, mago, practicaba sacrificios hasta humanos, se dice, y muchos de los cantantes conocidos del movimiento de rock tenían como rituales ir a los lugares donde él había vivido en Inglaterra, y en esos lugares donde él había vivido se cometían asesinatos, había sacrificios, había cosas de este tipo. ¿Pero saben dónde nació Aleister Crowley? Nació en la casa de un matrimonio muy precioso, hermano libre, del año 1870. Su padre era predicador itinerante. No era una familia del mundo. Las peores situaciones, los peores hijos a veces surgen en los hogares donde no se vivió el reino. Yo no digo que así fue el caso de ellos porque no tenemos elementos, pero a mí me impacta. Hay un pasaje claro que dice que cuando se instruye al niño en su camino, cuando fuere grande no se apartará de él. No, yo no sé cómo era el hogar, pero sé que no se instruyó a Aleister en el camino. A los 8 años se lo instruyó, dice Daniel acá, pero en otro camino, y no se apartó de ese camino. A los 8 años Aleister fue mandado a la escuela,
tuvo la mejor educación, fue educado en Cambridge. ¿Y qué tenemos hoy? Un mundo dado vuelta por un hombre que es reconocido por todo el movimiento ocultista como uno de los precursores del ocultismo actual y que se metió en todos los aspectos de la vida cultural occidental. Nosotros tenemos ahí en casa, tenemos que aprender a mirar a estos hijitos, tenemos que mirarlos como el legado más grande. Muchos de nosotros venimos de familias que no se nos enseñó el Evangelio en nuestra cuna, pero tenemos la oportunidad de cambiar la historia. Tenemos la oportunidad de decir, a partir de hoy, yo y mi casa seguiremos al Señor. Tenemos la oportunidad de decir, yo pienso en la iglesia hoy, tenemos la costumbre de ver cuántos somos en un ambiente. Hay iglesias pequeñas, iglesias más grandes, hay iglesias, dicen, de 10.000, 20.000, 30.000 miembros. Pero ¿qué tal si empezamos también a mirar una iglesia transgeneracional? Empezamos a mirar nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos. ¿Cuántos hay que podemos ganar en los próximos 300 años si hacemos el trabajo hoy? Eso no va contra el otro, no va en que yo no le voy a predicar a mi vecino, que no le voy a predicar a mi pariente, que no voy a tratar de ganar. Esto no es poner una cosa contra la otra, pero hagamos el trabajo más difícil, el trabajo que requiere todo. Agarremos a estos hijos. Yo miro a mis hijos y la verdad es que aquellos errores que ellos cometieron, me tengo que mirar primero a mí mismo. Y tengo que hacer estas dos preguntas. ¿Son cosas que yo cometí? ¿Son cosas que están en mi carácter que yo no traté? Es hora de que los trate. También me tengo que preguntar, estos elementos, ni me lo tengo que preguntar, tengo que decírmelo. Esta es mi capacidad de gobierno. Este es el grado de efectividad que yo tengo para plantar el reino de Dios en mi casa. Y tengo que hacer los ajustes, tengo que pedirle al Señor que me dé la gracia para que por medio de su Espíritu, por medio de la manifestación de la vida de Él en mí, en mi esposa, nuestras generaciones se puedan corregir. Amén. Esto no es homeschool. La verdad que lo de la escuela en casa, algunos el año pasado tuvieron mejor éxito que otros en los exámenes. A mí no me preocupa tanto si dieron todo bien, sigo pensando así. Aun cuando dieron todo bien, me sigo preguntando, ¿están más humildes? ¿Están más mansos? ¿Prestan las cosas? ¿Tienen problemas para reconocer las virtudes en sus compañeritos, en sus hermanos, en otros? Porque ese es nuestro currículum. Nosotros estamos plantando el reino de Dios. Ahora, ¿cómo se hace con lo académico? Y lo académico, pongámoslo en la perspectiva de esto otro. Usémoslo, como siempre hicimos con Silvia. Nosotros siempre buscamos excelencia en lo académico. Siempre buscamos lo más alto posible que los chicos podían alcanzar. Pero no porque estábamos buscando que ellos fueran el más alto bocho de su generación. Estábamos buscando que aprovecharan mejor el tiempo y que no estuvieran paveando todo el día, que estuvieran ocupados en algo productivo. No lo vimos como un elemento que garantiza el éxito o el fracaso de ellos. De hecho, Yasmín se recibió de arquitecta muy temprano y nunca jamás todavía ejerció. Está preparada para criar hijos, para criar nietos y bisnietos, si Dios lo permite. Entonces, digo porque es la única mujer casada que tenemos, y se mató estudiando, y le fue muy bien. Yo creo que era de las mejores alumnas en la universidad. No tuvo problemas para estudiar. Digo esto porque yo a veces minimizo lo académico y me van haciendo fama como que yo fomento la vagancia y que los pibes anden todo el año paveando y cuando llega noviembre se empiezan a preparar para... Yo digo, eso está mal.
Eso está mal. Pero no se le puede enseñar a un chico lo académico si no aprendió a obedecer. Hay una cosa que tenemos que enseñarle a nuestros hijos: obediencia sin defecto, obediencia en la primera orden. Tengo 3 minutos. Si pudiéramos tomar conciencia del valor que tiene la obediencia y enseñarle a un niño este principio, la vida de ese chico, la vida de ese niño, de esa niña, el futuro de ese niño y de esa niña va a ser glorioso. Porque lo único que Dios le pide a un niño es que haga ¿qué? Que obedezca. ¿Cómo rompemos la maldición generacional que heredamos de nuestros padres? La vana manera de vivir se rompe con un solo principio: enseñarles obediencia. Entonces, especialmente a las madres les hablo acá. No le grites de la cocina: te dije que pongan los zapatos debajo de la cama. No, anda, una vez que das una orden, esa orden se tiene que cumplir. Este es un elemento básico que va para el internet, para el WhatsApp, para la escuela, para cualquier cosa. La obediencia. Enseñarle que cuando papá o mamá dan una orden, esa orden se va a cumplir. Este es el principio absoluto de la crianza de los hijos. Es el secreto número 1, y que la promesa que Dios les da, que aquel que obedece a sus padres, honra a sus padres, le va a ir bien y va a ser de larga vida. Así que pensemos más bien que este es el factor de éxito más grande que tiene un hijo: que obedezca a sus padres. Entonces, decimos así, contacto visual, que el niño vea lo que estoy diciendo, que vea mis ojos, que la orden sea clara, que la orden sea realizable, que la orden sea cumplible. No le puedo pedir a un niño de 3 años que ordene todo su cuarto y después castigarlo por eso. Tiene que haber una razonabilidad. Pero cuando logramos hablarle a los ojos y darle una orden que es cumplible y que él tiene toda la obligación de cumplir, tenemos que ir detrás de esta orden, y esto requiere 15, 20 días de ser consistente y coherente con este principio, y en 15, 20 días tenemos un niño que aprende a callarse, que aprende a ir para allá, que aprende a venir para acá, y que es más feliz. ¿Y qué es más feliz? La obediencia produce niños felices. ¿Qué hacemos con lo académico? Lo académico es parte de este proceso. Cuando un niño obedece, no va a ser difícil que aprenda a estudiar. Le vas a decir que se concentre, le vas a decir que ordene su escritorio, le vas a decir que no haga esto, que no haga aquello, y como lo va a saber hacer, va a ser más fácil que él pueda concentrarse con un libro, que vaya a leer lo que vos le dijiste que lea. ¿Amén? Ahora, este principio, así sencillo, marca la diferencia del futuro de un niño. Los que son desobedientes, y digo otra cosa más que quizá no la dije hasta acá: cuidado con los niños perfectos. Cuidado con los que hacen todo lo que yo les digo y nunca son corregidos. Cuidado con los chicos que jamás hay que decirles que no a nada, porque aprendieron lo que nos gusta, pero hay una rebelión interior que nosotros no conocemos. Esos son los chicos que cuando tienen 22, 23 no aprendieron el no y no saben cómo reaccionar ante el no. Entonces tenemos que también, como padres, cuando tenemos un niño que parece complaciente en todo, tenemos que buscar a Dios y tenemos que ver si no hay alguna raíz que nosotros no estamos viendo. Porque la carne es carne en cualquier ser humano. Ningún chico sale perfecto así de la matriz. Tenemos que lidiar con la carne, ¿no es cierto? Ahora, hagamos bien este trabajo y asegurémonos que nuestros hijos, cuando empiezan a tomar decisiones en la vida y empiezan a andar en el camino de ellos, no se aparten del camino del Señor. Y repito lo que papá decía cuando yo tenía 10 años. Él me miraba a mí y me decía así: al corregirte a vos, estoy educando a mis nietos, me decía. Y yo tenía 10 años. A mí me encantaba. Decía, bueno, me voy a casar, y ya Silvia la conocía, así que ya estaban haciendo todo este despertar. Pero es verdad, cuando estamos corrigiendo
a un niño de 10, estamos corrigiendo a nuestros nietos. Y nosotros vivimos en una generación tan corta de vista que no nos damos cuenta el poder que tiene. Bueno, el mensaje es: no seamos un eslabón débil en la cadena generacional. Pasémosle a la generación que sigue el reino de Dios. Y esto de la escuela escasa es glorioso si lo hacemos bien. Como dijo Daniel, si tenemos un ambiente en casa que no refleja en términos generales el ambiente de un hogar cristiano, estamos sentando las bases más terribles. Pero cuidémonos, cuidemos el ambiente de nuestro hogar, pasemos a la generación que sigue el gozo, la bendición de obedecer a Jesús y tendremos frutos gloriosos por muchas generaciones. Amén.